días a todas y a todos. Es un placer para mí hablar la primera vez aquí en Barranquilla. Nunca no había estado con bastante gente de Barranquilla, en el Foro Social Mundial, en las organizaciones de movimientos sociales que existen en esta región del país y que han estado con nosotros en múltiples ocasiones de los foros que realizamos, además aquí también, muy cerca en Cartagena de India, sobre las drogas hace muchos años. Y entonces Barranquilla era una ciudad donde quería venir. Además por dos razones, porque soy entusiasta, como todos ustedes quizás, de García Márquez, y Barranquilla es importante para su escrita, y también para un sociólogo. No sé si están aquí muchos jóvenes sociólogos. Yo soy sociólogo y mucho de lo que aprendí con un hombre, un sociólogo que no fue muy bien admirado, considerado en su país durante gran parte de su vida y que hoy todos nosotros consideramos que es uno de los más grandes del siglo XXI, del siglo XX. Me refiero, obviamente, a Orlando Falsborda. Y Orlando escribió y trabajó bastante en toda esta región con sus estudiantes. Y por eso esta región fue familiar para mí, por así decir, por esta vía escrita. Y ahora estoy aquí en persona. Por eso les agradezco muchísimo esta oportunidad. Yo voy a empezar, el título puede ser un poco intrigante, un poco extraño para ustedes, una palabra muy difícil de epistemología, es una palabra que los filósofos usan y casi nadie más puede usar esta palabra. Si ustedes intentan ir en la calle a un taxista, a una persona que vende comida en la calle o lo que es la epistemología, estoy seguro que nadie lo va a identificar. Probablemente piense que es un ingrediente para un buen ajiaco o para un sancocho o algo así, pero no va a considerar que epistemología sea algo relevante, ¿no? ¿Por qué es relevante? Es relevante porque estamos a vivir un mundo, y aquí particularmente Colombia en este momento, un mundo muy conturbado, un mundo donde la guerra que parecía que estaba superada se hace presente en nuestros territorios cada vez más, donde la desigualdad social es tremenda, donde la violencia contra líderes sociales sigue, contra niños, contra mujeres. Es una sociedad muy polarizada, además, muy injusta. Muy injusta. Mucha gente con muchos privilegios y otros realmente con una dificultad enorme de sobrevivir con dignidad. Pero eso podríamos decir, eso es lo normal en nuestras sociedades, quizás ha siempre sido así, no cambiaron las cosas. Ahora algo distinto es que todo esto existe y parece que no hay alternativa. No hay alternativa. En otras ocasiones, cuando Orlando Falsborda andaba por aquí trabajando con los campesinos y con los indígenas, ellos tenían una alternativa. Estudiaban la posibilidad de una alternativa de una Colombia más justa. En Colombia o en otros países no hay hoy en día una alternativa clara de una sociedad mejor. Y parece mucho esta idea que viene de los 80, de que no hay alternativa a esta sociedad, es cada vez más fuerte y presente en nuestras sociedades, ¿no? Y eso no puede ser de un punto de vista sociológico. O sea, las sociedades han evoluido, han cambiado. ¿Y cómo cambian? Cambian porque hay gente que las hace cambiar. ¿Y por qué cambian? Porque no son satisfechas con la situación. O sea, hay posibilidades de cambio en las sociedades, ¿no? Pero estamos en un tiempo donde esos cambios parecen bloqueados.
Parece que no hay un camino que nos pueda orientar. Ya no estoy hablando de los grandes cambios, quizás que eran los cambios de que hablaba Orlando o pensaba Orlando y sus estudiantes cuando estaban por aquí, que era el socialismo, por ejemplo. No está en la agenda política en este momento eso, ¿no? Pero tampoco está en la agenda los derechos humanos. Increíble, estamos en una facultad de Derecho. Ustedes saben que el último comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es un jordano, un príncipe jordano, un hombre Zaid al-Hussein, un hombre de gran categoría, abandonó el cargo hace 2 años de alto comisario con un discurso contundente para las relaciones internacionales diciendo, yo me voy porque los derechos humanos hasta ahora eran una condición en las relaciones internacionales, para los tratados, para la convivencia internacional. En este momento, derechos humanos es un paria en las relaciones internacionales. Y yo que fui elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, no quiero ahora estar siempre en contra de los países que me eligieron. Y se fue. Yo realmente hablé, y sí, conozco porque, como saben ustedes, el secretario general de las Naciones Unidas es un portugués, además amigo mío, fue primer ministro en Portugal durante un tiempo, y se nota con su acción en esta materia toda la ansiedad de que los derechos humanos están en una crisis enorme. El año pasado celebramos los 70 años de la declaración y todos nosotros que somos activistas de derechos humanos, durante mucho tiempo pensábamos y pensamos que es necesaria una nueva declaración, más fuerte, más robusta, más sólida, más universal, porque esta no fue universal. Pero al mismo tiempo, esta que tenemos ahora, que es la nuestra, no se está cumpliendo, al contrario, se está deshaciendo todos los días, ¿no? Y si hablamos de democracia, que es el otro, digamos, principio emancipador de la sociedad, una alternativa, fortalecer las democracias, que estamos viendo en nuestro tiempo. Que las democracias están en una crisis enorme en tantos países y que el peligro mayor, lo más grande peligro porque pasan las democracias hoy, es que pueden morir democráticamente. No es con un golpe, es que elegimos antidemócratas, neofascistas, extrema derecha. Jair Bolsonaro en Brasil es un ejemplo muy claro de un neofascista en el poder. Pero no es necesario nos permanecermos acá, podemos ir para Europa. Víctor Orbán en Hungría, el primer ministro polaco en este momento, Salvini en Italia. O sea, hay una extrema derecha, una ola reaccionaria que pasa por el mundo y que está destruyendo la democracia. Nosotros en la Unión Europea, que éramos además bastante críticos por veces por su déficit democrático, nos vemos ahora los demócratas europeos en la contingencia de defender la democracia y la Unión Europea de estos antidemócratas, porque el objetivo, empezó con Brexit, como ustedes saben, es destruir la Unión Europea. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? Pasa todo esto al nivel de la política. Nosotros podemos ver lo que está pasando. Lo que está pasando es básicamente un interregno entre dos grandes globalizaciones, la que nos ha traído hasta ahora, hasta aquí, y la que nos va a llevar en los próximos años. Las globalizaciones son periodos de libre comercio, de interacción libre entre los estados,
porque hay áreas de producción de capital que son muy, muy rentables y que por eso animan un comercio libre internacional, de más trueques y de relaciones internacionales más abiertas. Pero esos períodos tienen un principio y tienen un fin. Y cuando llega al fin, empieza la rivalidad entre países. Y en cuanto empieza la rivalidad entre países, la violencia aumenta. La violencia, por ejemplo, en Europa, fueron 2 guerras. 78 millones de personas murieron en 2 guerras en el siglo XX en Europa. Europa es el continente más violento del mundo. Nunca ningún continente mató tanta gente en el siglo XX. Entonces, realmente la rivalidad es grande. Entonces, ¿qué pasa hoy? Pasa que la globalización que nos ha traído, sobre todo desde los 80 hasta ahora, todas las globalizaciones, la rentabilidad alta del capital, asienta en una innovación tecnológica fuerte. Pero esa innovación tecnológica es rentable durante un tiempo y después deja de ser rentable. Entonces es necesario buscar una otra. La globalización que nos ha traído hasta ahora es la globalización que todos ustedes tienen en la mano. Los telemóviles, los laptops, la computadora personal, eso. Una innovación de primer rango, altamente rentable para todos los que producieron porque está en vuestras manos y de vuestros hijos. Si ustedes van a un restaurante de clase media, si hay 5 personas, de las cuales 3 niños, los 3 niños están en la net como sus padres y quizás charlando vía la net con las personas que están en su frente en la mesa. O sea, fue una revolución total. El problema es que esto es demasiado barato ahora. Esta cosa ya no es tan rentable como era antes. Y eso está cayendo. Y es necesaria una nueva globalización, ya sabemos, casi. Por cierto, ¿cuál será la nueva globalización? Y la nueva globalización tiene estos nombres que ustedes ya oyeron hablar y que van a revolucionar nuestras vidas. Inteligencia artificial, robótica y automación. Lo que pasa es que por la primera vez en la historia del capitalismo y de la sociedad moderna, el país que está mejor posicionado para liderar la nueva globalización no son los Estados Unidos, sino China. Los estudios de la CIA, que es muy importante de leer, de su centro de estudios, declaran que en 2030 quizás China será la primera economía del mundo. Entonces se levantó una rivalidad brutal entre los Estados Unidos y la China. Y esa rivalidad ha llegado al continente. Y nos estamos asistiendo que la Guerra Fría, que fue una cosa que nunca llegó verdaderamente al continente latinoamericano, ahí está, en el continente americano, ahora con la crisis de Venezuela. Es un producto directo de la Guerra Fría entrando dentro del continente. Porque realmente en este momento China es el gran inversor en muchos países, en América Central es el mayor inversor y en muchos otros, también una potencia enorme. Y hay que neutralizar China, de un punto de vista de los Estados Unidos, sobre todo por los recursos petroleros, como ustedes pueden imaginar, porque los recursos petroleros de Medio Oriente están mucho más cerca de China que de los Estados Unidos, al contrario de los recursos petroleros de Venezuela. Entonces tenemos un escenario muy complicado en el continente, un continente de paz, que Simón Bolívar, pobre, nunca logró un gran éxito con sus políticas, pero quería mucho un gran continente de paz. Y hasta ahora no hubo así tantas guerras, pero no sabemos lo que va a ser el futuro. Esto todo para les decir que a nivel político esto es fácil de explicar. El problema es cómo salimos de acá. ¿Cómo salimos?
Y las epistemologías del sur que les propongo es una perspectiva que nos va a ayudar a salir de esta. No es no es una receta política, sino epistemológica, si quieren, bastante abstracta, filosófica, porque a mi juicio es fundamental para sociólogos, para juristas, para toda la gente que trabaja en la universidad, de pensar que el gran problema que nosotros tenemos en el mundo es el conocimiento con lo cual conocemos el mundo. Nuestro conocimiento dominante, incluso el conocimiento que dictamos en nuestras universidades, es un conocimiento muy deficiente que no nos va a permitir salir de esta crisis. Y por eso tendremos que hacer, digamos, una revolución epistemológica de pensamiento. Porque nuestra manera de pensar, nuestra manera de crear conocimiento en nuestras sociedades, nos impide de ver muchas otras realidades en el mundo donde crecen alternativas, donde la gente lucha, donde la gente tiene resistencia y busca una sociedad mejor. Pero nuestro conocimiento no nos permite ver o credibilizar esas luchas. No solamente porque no son luchas que se sepan en los medios dominantes de nuestros países o la televisión, como son gente que no es verdaderamente gente. Vivimos en sociedades donde la humanidad no existe sin la subhumanidad. Hay mucha gente en nuestra sociedad que es considerada subhumana, porque es negra, porque es indígena, porque es mujer. Y por eso las comunidades que muchas veces acumulan ser comunidades pobres, dominadas por mujeres negras e indígenas, acumulan una serie de discriminaciones que hacen con que no sean agentes creíbles de transformación social. No se sabe, pensamos que ellos son el problema y nosotros somos la solución. Y nuestro objetivo es darles solución, porque ellos y ellas no saben. Les queremos dar voz a lo mejor, pero no imaginamos que tienen voz, porque la voz es nuestra. ¿Y por qué la voz es nuestra? Porque dominamos el conocimiento dominante en nuestra sociedad. Desde el siglo XVII, nosotros tenemos lo que llamamos las epistemologías del norte, o sea, todos los procedimientos que garantizan la validez del conocimiento válido y riguroso en una sociedad, está centrado en un tipo solo de conocimiento, que tuvo una lucha que fue maravilloso. Fue un conocimiento revolucionario, extraordinario, que es la ciencia moderna. El siglo XVII es una cosa espantosa, como la ciencia moderna logra vencer todo el oscurantismo, todos los otros conocimientos que estaban en su camino, para hacer un camino riguroso, único, solo, para poder dar cuenta de la realidad. Y en ese entonces hubo dos otros tipos de conocimiento que fue más difícil vencer, pero los venció: la filosofía y la teología, que eran los grandes concurrentes de la ciencia moderna en el siglo XVII, XVIII, en Europa, por supuesto. De Europa estoy hablando, ¿no? Pero al siglo XIX, la ciencia moderna va a dominar totalmente todo el campo de conocimiento. ¿Qué está de errado en eso? Que bueno, tenemos un conocimiento. Yo soy sociólogo, soy un cientista social. No tengo nada en contra de la ciencia. Pero he trabajado bastante en la crítica de la ciencia. Yo, que soy un cientista social, no porque la ciencia no sea válida, sino porque no es el único conocimiento válido.
Lo que es errado en nuestra ciencia es que piensa que es el único conocimiento válido y que los otros no son conocimientos válidos. Los conocimientos de las periferias, de los territorios, de las poblaciones indígenas, afro, de las periferias de nuestras ciudades, de las luchas sociales, son supersticiones, son opiniones, no son conocimientos rigurosos. Entonces, la ciencia, por ejemplo, un ejemplo les puede dar, claro, yo sí necesito, la ciencia es preciosa. Si yo quiero ir a la luna, yo necesito de ciencia. Pero como digo siempre, si yo quiero conocer la biodiversidad de Colombia, yo necesito del conocimiento indígena. No es la ciencia, es el conocimiento indígena que me va a decir de las hierbas todas, de las aves, que ustedes tienen más aves que todos los países del mundo. Entonces, para diferentes objetivos necesitamos de diferentes conocimientos. Só que esta diversidad no llega a nuestras universidades muchas veces. Nuestras universidades son universidades que se están centrando solamente en el conocimiento científico y no dan espacio a los otros conocimientos. Y eso es malo, ¿por qué? Porque es una pérdida de conocimiento, es una ignorancia que se cría activamente sobre la realidad. Y esta ignorancia no es inocente. Esta ignorancia desde el siglo XVII fue criada para poder dominar el mundo. Fue criada para garantizar y legitimar la expansión colonial europea. Y nota, yo soy un portugués, obviamente, hijo de esta civilización colonizadora. Pero fue así. Les doy un ejemplo que ustedes quizás rápidamente entiendan. En el siglo XVII, los filósofos acá entienden esto bien. Había dos conceptos de naturaleza completamente en competición. Uno era el concepto de Descartes, para que la naturaleza es una res extensa, o sea, no tiene la dignidad divina de la creación humana, como nosotros, y por eso es disponible. Podemos ser propietarios de ella, podemos disponer de ellas, podemos explotarla, podemos explorarla, podemos hacer todo, porque ella no es una entidad intensa, es una res extensa, ¿no? Totalmente separada del humano. En ese entonces había un otro filósofo llamado Spinoza, que tenía un concepto muy importante de distinción entre la natura naturata y la natura naturans. La natura naturans era un ser viviente, era la fuente de la vida. Y esa era la naturaleza importante para Spinoza. Y esa no era disponible, porque si tú exploras esa naturaleza de una manera salvaje, tú te estás destruyendo a ti mismo, porque esta naturaleza es fuente de tu vida. Dos conceptos. El concepto que prevaleció fue el concepto de Descartes, porque era el concepto que permitía la exploración colonial, la explotación del oro, la explotación de las minas, de las plantaciones. Pero si ustedes miran con cuidado, el concepto de Spinoza es muy semejante al concepto de madre tierra de los pueblos indígenas. No es así tan distinto. El concepto de la naturaleza madre que tenemos en los quilombos, en las poblaciones negras de este continente, de cuidar de la tierra, de cuidar de la madre tierra, es tan fuerte y tiene la misma idea que está por detrás de Spinoza. Entonces, ¿por qué este conocimiento dominante prevaleció sobre el otro? Porque Descartes prevaleció sobre Spinoza. Porque Descartes permitía explotar las colonias y Spinoza no permitía explotar las colonias con este concepto de naturaleza. Entonces el concepto dominante es dominante porque tiene un poder económico, político, militar por detrás que lo mantiene como justificado. Pues el conocimiento no es totalmente distinto del poder que lo mantiene.
Y nosotros tenemos que saber eso. En nuestras universidades tendremos que saber que nosotros enseñamos el conocimiento de los vencedores de la historia. No enseñamos el conocimiento de los vencidos de la historia. La historia de los vencidos. Tenemos un conflicto ahora en Sudáfrica, cuando los estudiantes negros entraron después del apartheid en la universidad y que van a los libros de historia y los héroes nacionales de Sudáfrica son los que más mataron negros durante la ocupación de Sudáfrica. ¿Cómo puede un joven indígena o un joven negro considerar que un héroe de su país es la persona que mató más de su gente? Por eso hay resistencias hoy en día. Y por eso hablamos de la necesidad de descolonizar las universidades, descolonizar la historia, descolonizar el conocimiento. ¿Cómo se hace esto? Tenemos una propuesta que está por ahí, muchos libros, acabo de publicar uno por Duke University Press, The End of the Cognitive Empire, que va a estar en español, en portugués, y hay mucha gente como Germán hablaba que estamos trabajando en esta propuesta de epistemologías del sur, que tiene semejanzas grandes con el pensamiento decolonial, que son afirmaciones que hay conocimientos nacidos en las luchas sociales, que hay que credibilizar. Las personas que han sufrido más con las injusticias de nuestras sociedades, es gente digna, que vive muchas veces en condiciones indignas. Y por eso hay que valorar sus conocimientos, dar a conocer. ¿Ustedes imaginan que es por acaso que 75% de la biodiversidad del mundo está en manos de las poblaciones indígenas y negras? Porque ellos son guardianes de la naturaleza. Ellos saben vivir con la naturaleza sin destruirla. Y nuestros jóvenes ahora que tienen una preocupación ambiental tan grande, están más identificados con ese concepto de naturaleza que como un concepto de naturaleza para el desarrollo, por ejemplo, del agronegocio en Brasil, que está destruyendo ahora cada vez más la Amazonía, donde están 20% de las reservas de agua dulce del mundo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Se destruye la Amazonía. ¿Quién la defiende? Los indígenas, las poblaciones quilombolas negras, afrodescendientes. Y no son visibles, estas luchas no son visibles. Entonces mi propuesta es para dar visibilidad a las luchas de estas comunidades que están luchando por una sociedad distinta. No hablan de las grandes narrativas de socialismo, comunismo. Hablan, por ejemplo, do buen vivir. Suma causa hay de los indígenas quechua de Ecuador, con que he trabajado mucho en Bolivia. Suma camaña, que es lo correspondiente en Aymara. Hablan de un buen vivir, que no es un vivir con cada vez más objetos, pero un vivir bien en armonía con la naturaleza. Entonces, es esta idea de que otros conocimientos son posibles, que nos pueden dar una otra alternativa a esta sociedad que se destruye, además, no solamente por la guerra, sino por la destrucción ambiental, que es terrible, con la violencia que existe en nuestras sociedades. Entonces, ese es un intento histórico que nos va a permitir mostrar que el conocimiento nuestro ha producido una línea abisal, como digo. Una línea abisal es una línea que dividió la sociedad en dos. La sociedad metropolitana, que es la relevante, y la sociabilidad colonial, que es la irrelevante. Y todas nuestras ideas universales fueron creadas a partir de las experiencias de la sociedad metropolitana, no de la sociabilidad colonial. Les doy un ejemplo, si estamos en derecho. En el siglo XIX, todos nosotros festejamos que el derecho laboral, el derecho de la seguridad social, de la protección del trabajador, empezó, de hecho, con Bismarck, no con nombre de izquierda, sino con nombre de derecha, empezó la seguridad social
en ese entonces protección del trabajo, etcétera, derecho, trabajo con derechos. Empieza en Europa al finales del siglo XIX. Y para nosotros esa es una victoria universal, y claro, es una victoria importante, pero nos olvidamos que al mismo tiempo Europa legislaba sobre el trabajo forzado en África. No era el trabajo esclavo, ya era el trabajo forzado. Las mismas agencias, los mismos parlamentos, pero eso sí aplicaba del otro lado de la línea abisal. Y no era relevante, no era visible. Se produjo una sociología de las ausencias. Se ausentó toda esta gente que se quedó invisible. Entonces, les propongo en la segunda parte de mi charla es de darles dos ejemplos de cómo las epistemologías del sur nos pueden permitir pensar de una u otra manera y pensar realidades que no son relevantes aquí en nuestro país, en este caso en Colombia, un país donde trabajo desde los 90 que vengo a Colombia trabajando. Algunos de ustedes han conocido un libro que se quedó muy popular en este país, algunos juristas lo leyeron, El caleidoscopio de las justicias en Colombia, que los publicamos en los años 90 por la Uniandes y por Siglo del Hombre. Dos temas que les voy a proponer brevemente. El primero es territorio. Territorio. Porque nosotros estamos en una época de globalización y se entiende que en una época de globalización el territorio no interesa. La gente vive desterritorializada. Los intelectuales como yo, estoy en Barranquilla hoy, mañana estoy en Bogotá, después estoy en Barcelona el día 13. Gente desterritorializada. Esta es una imagen totalmente distorsionada de la realidad. Pero la gran parte de la población del mundo no se mueve. Está presa. Por veces literalmente presa en el cárcel, como en los Estados Unidos. Pero está en sus territorios. ¿Y sus territorios qué son? Son territorios muy concretos, donde se generan identidades, culturas, conceptos de relaciones con la naturaleza, modos de convivencia. Pero esas formas de territorialidad no están presentes en nuestros tipos de trabajo. Nosotros trabajamos, mismo los sociólogos, los cientistas políticos, con categorías abstratas. El conflicto, el posconflicto, son categorías abstratas. Pero en los territorios se sabe que muere, los muertos, los vecinos, la sangre en el Magdalena Medio, de que contaba García Márquez o Michael Taussig. Son concretos. Ahora, el territorio para las epistemologías del norte, o sea, para el conocimiento eurocéntrico que ha venido a este continente, el territorio eran dos cosas: tierra y frontera, nada más. Y es por eso que realmente la tierra no estaba habitada mismo cuando había indígenas. Por eso Francisco de Vitoria y John Locke pueden decir que es tierra de nolíos, tierra de nadie, porque esta gente es parte de la naturaleza, es parte del paisaje. Entonces es una tierra nulíos, y por eso no hay gente. La idea de tierra es una tierra que puede ser explorada, las minas, la agricultura, todo eso. No es un territorio con una densidad cultural, con una densidad histórica, con una densidad política e intelectual. Entonces me parece que nosotros necesitamos de un otro concepto de tierra. La tierra como territorio, como identidad nacional, local, porque ahí todos los conflictos son muy concretos. Y por supuesto, tiene que ser, por ejemplo, algunos de ustedes saben que yo soy miembro del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, que actualmente está en curso en Colombia, y con mucho orgullo, y es un trabajo cívico que doy a Colombia con muchísimo gusto, ¿no?
Pero estamos en un país con 8 millones de desplazados. Entonces el territorio tiene que ser algo importante. La gente está fuera de su territorio. En los territorios todos los conflictos son muy concretos. Este año ya más de 86 líderes sociales murieron. ¿Estamos en paz o en guerra? Cuando estaba aquí en los 90, trabajando con mis estudiantes, una de las cosas que decíamos era que había tanta iniciativa de paz en las comunidades donde íbamos, en pleno conflicto armado dentro de Colombia, que decíamos, ¿por qué hay tanta paz en el medio de la guerra? Hoy en día me apetece decir, ¿por qué hay tanta guerra en medio de la paz? Porque es eso la idea que tenemos de la situación actual. Entonces me parece que vistos desde de abajo, desde la gente que habita en los territorios, nos vemos de inmediato otro concepto de naturaleza, por ejemplo. Los territorios no tienen de la naturaleza un concepto de destrucción masiva de los recursos, de contaminación de aguas, por ejemplo. Tienen una otra idea de ser guardianes de la naturaleza que la exploran, claro. Y ni todo es puro, hay mucha corrupción, todos sabemos, los que trabajamos con movimientos indígenas. Pero sabemos que traen otros conceptos, digamos, de territorio, porque traen también un concepto de sus víctimas. Las víctimas son las cosas más concretas, son sus parientes, son sus hijos. Y la gente, cuando estamos en la Comisión de la Verdad, la gente quiere saber, pero ¿por qué mataron? ¿Quién mató? ¿Por qué? ¿Para qué? Es muy concreto, esto todo no es abstrato. No son números, no son números. Esto son cosas muy concretas. Entonces me parece que esta idea de concretud nos da también la idea de heterogeneidad de los territorios. Colombia es un país extremadamente diverso. Barranquilla no tiene mucho a ver con que es el Cauca, por ejemplo, o el Chocó. Todos tienen una identidad, una heterogeneidad propia que hay que conocer, que hay que dar. Yo pienso que realmente, por eso, nosotros en la Comisión de la Verdad hay las casas de verdad, que son territoriales, o sea, en los territorios que la verdad se ha de encontrar de alguna manera. Por eso me parece que la lucha contra el monocultural, el falsamente universal, puede ser una mirada distinta a los territorios, porque tienen conceptos de derecho. Nosotros nos aprendemos que realmente solo hay un derecho oficial colombiano. Pero nosotros en la sociología del derecho hemos estudiado lo que llamamos el pluralismo jurídico. En las comunidades hay derechos. Hay el derecho indígena, hay derechos afro en las comunidades, estudiadas por nosotros además, con jueces, con maneras de resolver los conflictos. Y en la Corte Constitucional de este país, donde tuvo amigos maravillosos, desde Ciro Bangarita hasta Carlos Gaviria en su primer tiempo, que fueron jueces maravillosos para entender el carácter plurinacional de Colombia, el carácter intercultural del derecho en este país. Entonces, me parece que si nosotros tenemos otros conceptos de naturaleza, entonces tenemos otros conceptos entre los territorios. Yo les doy siempre un ejemplo que quizás puede pasar con ustedes, con uno de ustedes. Pasó, yo lo cuento tantas veces que muchos lo sabrán, pero como hay por lo menos un 10% que no lo saben, yo lo cuento hoy en día, hoy también, porque se trata de una estudiante mía que ahora indígena, arhuaca, que en este momento está refugiada en Canadá. Y ahora cuando estaba haciendo el trabajo conmigo en la Uniandes, de hecho, en la Facultad de Derecho, estaba estudiando Derecho, el primer año de Derecho, y en el Derecho Civil el profesor enseñaba que la tierra es un bien inmóvil, hay un derecho de propiedad y todos nosotros podemos disponer de la tierra porque tenemos el título. Hay que comprar y vender el título de propiedad. Y entonces esta joven investigadora indígena levantó el brazo
el brazo en la sala de aula y ha dicho a su profesor: profesor, en mi comunidad la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Por eso no podemos venderla, es indisponible. El profesor miró a esta estudiante y le contestó: mira, yo aquí estoy a enseñar el Código Civil, no me interesa para nada esas concepciones que ustedes tienen en la comunidad. Y él le llegó a mi oficina llorando, diciendo: profesor, ¿qué es eso? ¿Es verdad que mi comunidad Arawaka, esta idea que tenemos de la madre tierra no vale nada? Ya no existe, es una mentira. Él le ha dicho: no, mujer, no, es verdad. Pero tu profesor es ignorante de esa verdad y tú es mejor, porque tú vas a estudiar el concepto de la naturaleza eurocéntrico, del derecho oficial de Colombia, y vas a ser un abogado y vas a defender tu pueblo. Pero no vas a olvidar que hay otro concepto de naturaleza de tu comunidad. Y mañana en la corte puede ser importante con los jueces discutir otros conceptos jurídicos de tierra, de naturaleza. Tú vas a ser mejor que tu profesor. O sea, otro concepto intercultural de territorio, de naturaleza, de derecho, que nosotros tenemos que contemplar. Y es por eso que la Constitución de Ecuador, en el artículo 70, habla de los derechos de la naturaleza. Fue la primera vez que una Constitución ha garantizado derechos de la naturaleza como derechos humanos. Y recientemente, quizás algunos de ustedes saben que en Nueva Zelanda, que es un país muy distante, un río sagrado por los pueblos indígenas ha recibido derechos humanos del Parlamento, con un montón de plata, de dólares, para recuperar todo el sistema de sus márgenes, todo el sistema vital alrededor del río que ha sido contaminado. Y como siempre cuento, es importante recontarlo, que cuando la oposición preguntó a la primera ministra neozelandesa: ministra, ¿qué locura es esta? Que un río que no tiene sexo, no tiene brazos, no tiene cabeza, tenga derechos humanos. Los derechos humanos son de los humanos. Y la primera ministra le contestó: ¿y una empresa tiene sexo? ¿Tiene brazos? ¿Tiene cabeza? Se refiere naturalmente a la personalidad jurídica, que nosotros reconocemos desde el siglo XIX, bueno, desde el derecho romano, desde el Código Justiniano. Entonces ya reconocemos a esa personalidad desde hace mucho tiempo. Y ahí está un río sagrado con derechos humanos. Y son las epistemologías del sur ganando desde abajo, desde la perspectiva de los indígenas, una u otra manera de ver, y naturalmente una u otra manera de ver también el desarrollo, lo que es el desarrollo. Y finalmente, un otro tema, voy a ser breve, es un tema importante, pero no quiero demorarme mucho porque queremos tener algún debate, es el tema de la democracia. ¿Qué pueden aportar a la democracia las epistemologías del sur? La primera idea es esta: es que en nuestras sociedades democráticas, gran parte de la población no vive en democracia, no vive democráticamente. Nuestras sociedades son políticamente democráticas, pero socialmente fascistas. Mucha gente en las periferias, gente pobre, discriminada, que vive en una sociedad que se dice democrática, pero su vida cotidiana no tiene nada de democrático, porque para su trabajo, para su vida, para su alimentación, depende del derecho de veto de los que tienen más poder o que tienen armas. Entonces, ¿qué democracia es esa? Él no puede deliberar. Entonces, para gran parte es la línea abisal. Los que están por debajo de la línea abisal son subhumanos. Y no es una cosa que pasa en Colombia, pasa en Europa. Los miles de refugiados que mueren en el Mediterráneo, que es nuestro cementerio líquido ahora en Europa, ¿es gente?
como nosotros. No, son subhumanos. Es gente que se trata como ganado, además tal vez más barato que ganado, menos precioso, segundo Salvini, el primer ministro de Italia. Esta idea de subhumanidad que hace que mucha gente vive en sociedades democráticas, pero no vive democráticamente. Por eso, esta convivencia de democracia con fascismo es muy importante, porque es ahí que están las violaciones de derechos humanos. Pero las tres amenazas que les quiero hablar, y con esto concluyo, a la democracia en este momento y que las epistemologías pueden aportar algo, son estas. La democracia necesita de conocimiento. De hecho, yo pienso que no hay justicia social sin justicia cognitiva, entre conocimientos, que tendremos que crear más lo que yo llamo ecología de saberes. En todas mis luchas, yo tengo siempre la ciencia de un lado y el conocimiento popular en otro. Y no hay conflicto, muchas veces. Por veces hay conflicto, pero gran parte es complementariedad. Por ejemplo, la lucha ahora contra el agronegocio, los pesticidas, el glifosato, todo eso. En Brasil es un movimiento muy fuerte. Nosotros tenemos en esta lucha, obviamente, médicos, biólogos, químicos que están con nosotros en esta lucha. Y al lado tenemos el conocimiento popular. Y creamos una ecología de saberes. Y por eso es muy importante el conocimiento. Pero nuestro mundo está produciendo tres ignorancias. Yo les hablo a concluir de las tres ignorancias de nuestro mundo. La primera ignorancia es la ignorancia arrogante. ¿Qué es la ignorancia arrogante? Es la ignorancia de que les hablé de las epistemologías del norte, la idea de que hay solamente un conocimiento y una manera de organizar la vida, y que no hay otro, porque los otros no son legítimos. Y esta ignorancia es arrogante porque transforma ignorante otras formas de saber que van a permitir que la persona no pertenezca a la sociedad. No hay democracia sin pertenencia. Les doy un ejemplo democrático. En una gran ciudad media, europea, un grupo Roma los gitanos, como normalmente se llaman, o los llamamos, pero no se llaman ellos, el pueblo Roma se presenta en día de elecciones municipales, se presenta a elecciones para votar colectivamente en un candidato. Y la señora que estaba en la mesa de votos se queda perpleja, porque en democracia representativa, una persona, un voto. ¿Qué es eso? De traer un grupo de 100 personas para votar y decir, nuestro voto es colectivo. Eso no es posible. Nuestra democracia representativa es una democracia individualista. No permite un voto colectivo. Parece casi corrupción. Pero para ellos habían deliberado que realmente el candidato municipal que les servía sus intereses, después de mucha deliberación, era aquel señor o aquella señora. Y todos querían votar en bloco en ella. Entonces votaban colectivamente. Democracia intercultural. ¿Vamos a decir que los romas son menos democráticos? No. Yo pienso que los romas, en este caso concreto, pasaron mucho más tiempo de deliberar que yo cuando voy a votar. Yo voy a votar y pongo mi voto y me voy. Ellos tuvieron días deliberando cuál sería el mejor candidato. Una democracia intercultural. Nosotros tenemos mucha dificultad. Por eso, esta ignorancia arrogante de otras maneras crea un déficit de pertenencia. Tú no perteneces de inmediato. Segunda forma de peligro para la democracia es que además de pertenencia, la democracia exige búsqueda de verdad, y hay una ignorancia que es una ignorancia que llamo indolente, perezosa. Es cuando
Por ejemplo, ahora aquí también en Colombia es un caso concreto, es casi un laboratorio vivo en este momento. En cuanto yo, que estoy como consejero asesor, vivimos diariamente esta idea hasta dónde se puede ver la verdad de las cosas, de lo que pasó. ¿Qué tipo de verdad? La verdad de las consecuencias parece clara, son las víctimas. Y la verdad de las causas, o sea, ¿por qué el conflicto? ¿Por qué la violencia? Y aquí entran muchos valores en concurrencia, verdad versus conciliación, versus reconciliación, versus paz. Y son muy difíciles, pero si nosotros nos quedamos con una verdad muy indolente, entonces vamos a tener una herida. Esa herida no está curada y va a volver. Y vuelve de inmediato cuando menos imaginamos. Entonces, esta ignorancia indolente puede ser también muy peligrosa para una futura democracia, sobre todo democracias que pasaron por grandes conflictos, ¿no? Pero hay una tercera ignorancia, y esa ignorancia es la más tenaz, más peligrosa para la democracia. Es que no hay democracia sin hechos. Hechos. ¿Qué es la realidad? La realidad son hechos, son percepciones y son opiniones sobre esos hechos. La ignorancia tercera es la ignorancia malévola. Es la ignorancia de los fake news, que son los que decidieron, por ejemplo, las elecciones en Brasil reciente. Y les debo decir que ni Colombia, ni Portugal, ni ningún otro país está libre de ser víctima de fake news, que pueden decidir una elección. Nosotros en este momento estamos en Europa con problemas de elecciones varias este año, y es una locura de vernos realmente si podemos controlar y a qué nivel los fake news. Porque los fake news, con toda la tecnología que tiene hoy, es casi un George Orwell, 1984, que es un proyecto de investigación científica en el MIT. Ustedes tienen que saber esto. Todo lo que Orwell escribió como distopía es proyecto de investigación científica hoy, publicada en las mejores revistas. ¿Cómo se manipula la opinión? ¿Cómo se decide que una persona va a comprar este producto o otro? Producto que no es simplemente de consumo, sino también político. Y con detalle que tú puedes personalizar a través de los algoritmos y los big data, tú puedes personalizar en masa. Se puede saber al detalle lo que una persona piensa y cómo debe ir a votar. George Orwell, pero ahora es ciencia. Entonces, estamos con peligro, y este peligro es esto, es que no hay democracia sin hechos. Si los hechos desaparecen, desaparece la democracia. Los estudios de Brasil son muy preocupantes en este caso. ¿Por qué? Porque hay 120 millones de personas en Brasil para quien la sola fuente de información es el WhatsApp. No tiene otra. Entonces, todo que viene por WhatsApp es su información. Pero hay un segundo factor todavía más fuerte. Es que de las varias instituciones del Estado, jueces, militares, legislativo, gobierno, etc., en quien confía la gente. ¿Dónde hay más confianza? En dos instituciones que no son democráticas: la familia y las iglesias. Entonces, si tú recibes la información de la familia y de la iglesia, por la sola información que WhatsApp, es tu verdad, no hay otra. Pero esa es verdad, puede ser totalmente falsa. Y es muchas veces totalmente falsa. Puede decirte, por ejemplo, que la Tierra es plana. Ustedes pueden imaginarse que en el siglo XXI ahora hay montones de personas que piensan que la Tierra es plana.
Están organizando asociaciones para mostrar que la Tierra es plana. Espero que vão hasta el fin del mundo y que se caigan en el abismo. Entonces, si ela es plana, tiene que tener una parte final. Esto es el problema de nuestro tiempo. Entonces, yo pienso que los políticos y la política no han visto todo lo que está en causa en términos de conocimiento, de epistemología, que está causando todo esto porque estamos desarmados. Las epistemologías del sur es un intento de rearmar un poco, de crear una otra perspectiva que te cree por lo menos la inquietud que tu verdad va a chocar con otra verdad y que tú tienes que ver que hay verdades por veces de distintas personas y que una persona no tiene el monopolio de la verdad o un grupo social y otro es todo mentira y todo falso. Hay que discutir. Y el problema es que la democracia es que estamos matando la democracia por una razón sencilla. Es que la democracia no existe sin adversarios. Y nosotros estamos transformando adversarios en enemigos. Con el adversario uno discute. Al enemigo uno mata, elimina. Y si ustedes miran en los medios y las redes, el discurso del odio va de cerca con el discurso de la mentira. Entonces, yo pienso que los retos son muy fuertes. Yo costumo decir que soy un optimista trágico. O sea, no soy un pesimista, pero tengo conciencia de las dificultades de nuestra sociedad. Y hoy les quería hablar exactamente de que hay soluciones. Y aquí están, las universidades tienen un papel fundamental en reanimar la democracia por una manera sencilla, porque al producir alternativas de conocimiento reconstruyen la esperanza. Y concluyo con esa palabra fabulosa de ese gran filósofo del siglo XVII, Spinoza, que decía que nosotros tenemos básicamente dos afectos, los sentimientos, y que hay que haber un equilibrio entre ellos, miedo y esperanza. Solamente con miedo nos suicidamos, nos paralizamos. Con esperanza, solo sin esperanza, nos podemos quedar voluntariosos y cometer muchos errores espontaneístas, ¿no? El mundo está de una manera que una pequeña proporción de la gente tiene un desprecio por el resto porque solamente tiene esperanza. Es el 1%, solamente esperanza. En cuanto 99% está condenado a solamente tener miedo. Tendremos que redistribuir el miedo y la esperanza. Dar esperanza a los 99% y dar un poco de miedo al 1%. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la charla, profesor. Ha sido, como siempre, bastante importante discutir estos temas y profundizar en el análisis desde la perspectiva de epistemologías del sur. Mucho en el mismo sentido de epistemologías del sur, no queremos quedarnos sin la participación. Precisamente lo más importante, lo más relevante de este momento es la charla, ¿no? Establecer como un punto de diálogo. El diálogo se planteó en las preguntas y bueno, vamos a hacer un tipo de pausa de unos 3 minutos para poder ordenar las preguntas de una manera secuencial en donde el profesor pueda entrar en contacto con las personas para poder comenzar a determinar las preguntas. Muchas gracias. Ok. Sí, aló. Sí, perdón. Yo creo que como tenemos tan corto tiempo, porque tenemos la hora aquí del mediodía y esta serie de cosas, yo creo que debíamos como aprovechar, mientras organizamos las preguntas, cosas que hará el profesor, que ustedes van haciendo las preguntas, yo quisiera, por supuesto, aprovechar la oportunidad para hacer una pregunta. Y mientras tanto, se van seleccionando las preguntas respectivas.
En la intervención del profesor hizo varias veces alusión a unos términos que han sido de alguna manera cuestionados, que son los términos de derecha, extrema derecha, izquierda, etc. Pero también hizo alusión a la nueva manera de ver los campos particulares de intervención, de lo que serían las líneas concretas de intervención en la epistemología, en la política, etc. En su planteamiento, bueno, no aquí, sino en general en su planteamiento, él diseña una línea que divide dos grandes campos. Un campo de una epistemología, de un conocimiento que tiene reconocimiento, y un campo de una epistemología y de un conocimiento y de unas praxis que no existen y que son desconocidas. La idea es que en nosotros estas líneas divisorias a su vez están reforzadas por una intervención directa desde la política y desde los procesos de eliminación incluso. O sea, el que se esté con una idea o con un conjunto de ideas que permiten mantener la línea de exclusión en nuestros medios conlleva no solamente etiquetas de peligroso y demás, tal cual como lo diseña en Sobra, sino que además conlleva procesos concretos de eliminación intelectual e incluso eliminación física sobre las cosas. Entonces, cuando yo miro estas dos cosas, la gran pregunta que uno se hace es la siguiente. Esa manera de ver las cosas desde el punto de vista del poder conlleva que los discursos casi siempre, en vez de identificarse con esas políticas de invisibilidad, víctimas del miedo al cual él hacía referencia, lo que buscan es tratar de encontrar discursos de centro. Y estos discursos de centro generalmente terminan volviendo más difusas las ideas y se prestan aún más para esa invisibilidad. Entonces, a mí lo que me parece es que de alguna manera estos referentes de izquierda y derecha dentro del pensamiento tienen una nueva dimensión, pero casi que hay un algo que impone la necesidad de definir con claridad estas dos líneas de exclusión y de inclusión y de manifestarse por ese proceso de exclusión en lo que usted llama lucha emancipatoria. Y si eso es así, esa búsqueda del discurso del centro es lo menos deseable. A mí me gustaría conocer su punto de vista sobre este tema y si de verdad, desde el punto de vista distintivo de los discursos, valdría la pena de seguir considerando estos términos bajo una nueva dimensión o si antes, por el contrario, lo que habría que buscar es buscar líneas intermedias, como es lo que usualmente se suele ver en nosotros con los discursos de centro. Esa sería mi pregunta, profesor. Son 4 preguntas que tengo acá del profesor y más 3 que tengo acá, con mucho gusto. Disculpe, era un rebusado. Sobre los conceptos de orientación política de izquierda, derecha, de centro, que pueden de alguna manera ser importantes y que son importantes a mi juicio. Yo le debo decir que muchas veces me preguntan si realmente la distinción entre izquierda y derecha hace sentido hoy en día. Yo le digo, en una sociedad con 1%, en que 3 señores, ustedes algunos saben que yo paso casi la mitad del año en los Estados Unidos, desde hace 35 años que yo paso casi la mitad en los Estados Unidos, en Madison, Wisconsin. Entonces asisto a la polarización creciente de la sociedad. Una sociedad tan desigual, cada vez más desigual entre mi casa y mi oficina en la universidad, que es una ciudad media, Madison. Yo veo 30 personas a dormir en la calle porque perdieron sus habitaciones con la crisis de 2008, en el país más rico del mundo. Jeff Bezos, Bill Gates y Warren Buffett, los 3 más ricos, tienen tanta riqueza como la mitad más pobre de los Estados Unidos. Entonces no hay izquierda ni derecha. Claro que hay. El problema es cómo se define, de un punto de vista de epistemología del sur. ¿Por qué? Por ejemplo, yo trabajo bastante con los movimientos indígenas. El concepto, y afros, el concepto de izquierda y derecha para ellos es muy eurocéntrico.
Isto é, não vale mucho. ¿Y por qué no vale mucho? Porque la izquierda, la derecha, ha sido muchas veces racista en el continente, pero la izquierda ha sido igualmente racista. Fue Mariátegui, un gran marxista de 1930 en Perú, que había dicho que el gran pecado original de América Latina había sido construido sin el indio y en contra el indio. Y la gente, los comunistas del Comintern de Moscú, le consideraron que él era un romántico, un error, porque los indígenas era para destruir, eliminar, era un residuo histórico, porque el sujeto histórico eran los trabajadores, no eran los indígenas. O sea, una izquierda racista, una izquierda sexista, muchas veces, ¿no? Entonces, realmente, yo pienso que, por un lado, es necesario de reconstruir, no es eliminar los conceptos, sino reformularlos. Yo no quiero entrar mucho en detalles, pero les digo, y va a salir ahora un librito mío aquí por ediciones Siglo del Hombre, en un mes o dos, llamado Izquierdas del Mundo Unidos. Porque yo veo que es una necesidad cuando los fascistas se están aproximando de la política democrática en muchos países, ¿no? Y pienso que las fuerzas de izquierda debieron dejar el dogmatismo, etcétera, y entrar un poquito más a ver lo que tienen en común y no lo que los separan, digamos así. Pero realmente tengo que ver que hay también una posición que ha sido muchas veces muy fuerte, que son las posiciones de centro. O sea, la idea de que la única manera de tener objetividad en nuestra sociedad es de evitar todos los radicalismos de toda manera. Yo pienso que es una manera totalmente equivocada, a mi juicio. Todo el centro es derecha en este momento. Por eso uno tiene que decidir si es centro, si es izquierda o derecha. Y en democracia, así es, debe ser así. Realmente los que aceptan el juego democrático, y realmente hay gente de extrema derecha como de extrema izquierda que no lo reconocen. No estoy hablando de ese, estoy hablando de izquierda y derecha. Es mejor que se reconozca que hay una diferencia. Ustedes vieron, por ejemplo, que el gobierno que estaba en Brasil era un centro, el gobierno de Lula era un centro izquierda, pero con un gobierno de derecha, con otro partido de derecha. Ese partido se sirvió de Lula cuando les convenía, cuando no les convenía mandaron a prisión. La derecha no era democrática en este sentido. El problema de la derecha en el continente es este: se sirve de la democracia, pero no sirve la democracia. Cuando les conviene, están con la democracia. Cuando no nos conviene, entran en aventuras autoritarias. De un tipo o de otro. De un tipo o de otro. No sé si contesté a su pregunta, colega, pero esto es lo que me ofrece decir. La segunda pregunta es: ¿de qué maneras las epistemologías del sur interpretan a los feminismos comunales, comunitarios, afrodiaspóricos y descoloniales? Con bastante valor y con bastante fuerza. O sea, realmente, durante mucho tiempo, las corrientes dominantes del feminismo eran abisales, digamos así, estaban por encima de la línea abisal. Y no reconocían que había realmente problemas de mujeres, problemas de machismo, de sexismo, de tipo distinto, abajo de esta línea abisal, de las mujeres pobres, negras, indígenas. Además pensaban que ahí no había feminismo, que no había lucha de mujeres. Yo me recuerdo de irmos en Flora Tristán, en Perú, que es una gran organización de mujeres, de feministas de clase media, que hicimos un taller de capacitación para que las mujeres blancas y mestizas de Perú pudieran crear una idea y un conocimiento de que había feministas negras e indígenas. Porque no tenían conciencia.
Pensavam que as indígenas estavam todas sometidas a seus maridos, a suas parejas, e que eram totalmente sexistas também. Não é verdade. Claro que depois, muitas feministas afro-indígenas nem sequer se consideravam feministas, porque pensavam ser feministas como são as blancas, as mestiças. E les puedo dizer montones de diferenças. Les vou dar uma que é uma anécdota, pero les puede servir de alguma maneira. As feministas neste continente, como tenho uma grande experiência com os movimentos sociais, é muito interessante de ver. As feministas blancas e mestizas normalmente organizam tradicionalmente, agora as coisas estão cambiando, pero organizavam seus movimentos solamente com mulheres. Homens não eram bem-vindos, para não discutir. Ao contrário, as feministas indígenas e afro queriam os homens em las reuniões. E durante um tempo houve debate sobre isto. E que diziam as feministas blancas e mestizas? Por supuesto, as mulheres indígenas e afro têm medo de seus homens. E por isso traem os homens por las reuniões. Porque se vão a reuniões sem os homens, chegam a la casa e são golpeadas por los homens. A resposta das indígenas e afrofeministas era totalmente outra e que a mim me parecia muito convincente. Que era isto: mira, se nós não transformamos os homens, não vamos transformar a nadie. É melhor que estejam com nós, discutam nossos problemas, porque se não nos transformamos, como vamos transformar a sociedade? Temos que trabalhar com eles, não em contra eles. Duas concepções de feminismo. Pero sim, as epistemologias do Sul credibilizam totalmente esta outra posição. Que propõe para fortalecer o papel das regiões em Colômbia? Isso é um grande tema, como vocês podem imaginar. Eu penso que todos os países são heterogêneos. Eu não he conocido um tão heterogêneo que, además, com tanta complexidade, hoje, devido ao desplazamento de tanta poblação, como é Colômbia. E que realmente é uma riqueza, además. É uma riqueza. Porque é uma sociedade, ao mesmo tempo, tão violenta, pero ao mesmo tempo com tanta iniciativa de paz, com tanta iniciativa de sociedade civil. Mata um líder social e surge, a luta sigue com outra pessoa. Eu trabalho bastante com a Universidade Intercultural Indígena del Cauca, que é uma iniciativa fabulosa deste país, neste momento, não? Nuestra comunicadora, una joven comunicadora, la mataron los paramilitares recientemente, ¿no? Ya está otra en el mismo lugar. Pero es por ello, cuando hablo así, hablo de conflictos muy concretos, ahí en los territorios, en las regiones, obviamente que tenemos una realidad extremadamente rica, y esa, a mi juicio, las regiones deberían tener un otro papel y un papel mucho más fuerte, en una descentralización mucho más fuerte. Además, la Constitución de 91 de Colombia, les debo decir, es una de las constituciones más avanzadas en ese momento, en su momento. Mucho más que la brasilera, por ejemplo. El problema es que después muchas de las cosas se quedan en papel. Y esto tiene que ver con la pregunta siguiente. ¿Considera que son suficientes 3 casas de la verdad para una región tan grande como el Caribe? No, la respuesta es sencilla. Pero ustedes tienen que ver, eso es público y por eso lo puedo decir porque es público. El actual gobierno de Colombia recortó 40% del presupuesto de la Comisión de la Verdad. Entonces, hay actualmente cerca de mitad de los funcionarios y de las actividades que sería posible. Tan sencillo como eso. ¿Cómo incluir las epistemologías del sur en el discurso, en el diseño de las políticas públicas? Es una pregunta crucial. Esto exigiría un seminario totalmente dedicado a esto. Por ejemplo, la educación y la salud. Nosotros necesitamos no solamente una educación intercultural, sino también una salud intercultural. Porque hay diferentes concepciones de salud
y de enfermedad en nuestras comunidades, sobre todo en las comunidades amazónicas, los indígenas o de las cordilleras, donde existen otros tipos de concepciones médicos, otros de salud. Por ejemplo, la idea de que la enfermedad nunca es individual, sino comunitaria. La idea de la espiritualidad. Por ejemplo, nuestro conocimiento, uno de los temas que yo no traté aquí, pero un tema absolutamente central para mí en este momento, en las epistemologías del sur, es la espiritualidad. La espiritualidad no es religión, es la dimensión trascendente del inmanente. Es la posibilidad de que un río sea sagrado. Es imposible a mí, como europeo, digamos, formado en la cultura eurocéntrica, de entender que un río sea sagrado, que un nevado sea sagrado. Pero tengo que entender que otras personas piensan genuinamente así y tengo que respetar. Esta es espiritualidad. Es por eso que mismo el concepto de summa causae, buen vivir, es una pobre traducción en español del summa causa da palavra quechua o aymara, summa camaña. Porque estas palabras tienen una dimensión espiritual, de comunión, que es muy difícil de traducir en una lengua colonial que pasó por la idea del laicismo, de la separación Estado-Iglesia. La vida pública es una cosa, la religión es privada. Culturas que no pasaron por eso tienen un concepto de espiritualidad distinto. Esto es muy difícil, y mismo para estudiar, porque nos faltan los conceptos y caímos en la situación de que esto es religión. No es religión, es otra cosa. ¿Cómo pluralizar el campo epistemológico en nuestras universidades en contextos de neoliberalización de las mismas? Qué pregunta maravillosa realmente. O sea, lo que está pasando en nuestras universidades, en el mundo, es transformar las universidades en empresas capitalistas. Esto está pasando tanto en las universidades públicas como privadas. La universidad es un negocio, es una empresa que no solamente debe producir para el mercado, como debe producir conocimiento con valor de mercado. En mi universidad de Madison, Wisconsin, se están cerrando casi todos los días departamentos de humanidades y de filosofía. Y se están creando departamentos de biotecnologías y edificios que nunca más terminan. Nanotecnología, biotecnología 2, 3, 4, 5. En varios de nuestros edificios de la universidad, los profesores son autorizados a tener su empresa al lado de su oficina de profesor. O sea, empresa y oficina en el mismo piso, la misma universidad. Porque es la única manera del profesor aceptar estar en la universidad. ¿Por qué? Porque se dice que el único conocimiento que vale es lo que genera patentes. ¿Cuál es la patente que podemos generar en sociología, en filosofía, en teología, en humanidades, ¿no? Hay conocimiento que no tiene valor de mercado y que nunca debería tener valor de mercado. Entonces, yo pienso que el contexto es hostil. Nosotros tuvimos una experiencia en Europa desastrosa. La primera que no fue presentada así, pero era así, que es el proceso de Bologna, que ustedes conocen. El proceso de Bologna entró con muchas buenas intenciones, que era para uniformizar todos nuestros planos de estudios, para ver la correspondencia y tal, pero básicamente era para volver a las universidades, enfocarlas en la innovación industrial en el mercado. Y por eso, en todos nuestros departamentos y en las universidades europeas, sufrimos cuando queremos dar cursos de opción, que no tienen ese valor de mercado. Son las los cursos, las aulas, clases, que daban la oportunidad de un estudiante conocer de cultura general otras cosas. No estamos criando ignorantes especializados. Eso es que es el neoliberalismo en la universidad. Esa es una pregunta larga, ¿eh?
Varios informes internacionales manifiestan que para los años 2050, 75% de la población mundial vivirá en ciudades y el otro 25% en el campo, a diferencia que hace 50 años atrás, que era el contrario. Esta migración del campo a la ciudad es producto de la acumulación y centralización del capital. La industria, la banca, el comercio obtienen mayores ganancias si la población está hacinada en las ciudades. El campo tiende a industrializarse y expropiar los territorios. Es suficiente visibilizar las luchas en los territorios teniendo en cuenta esta forma de desarrollo de las fuerzas productivas. Excelente pregunta, no es suficiente, no. Yo pienso que las epistemologías del sur no son un manifiesto político, son una propuesta científica, epistemológica, filosófica, digamos, para crear condiciones para otro tipo de políticas. Pero obviamente, dar visibilidad a lo que pasa no es necesariamente dar poder. Es necesario organizar esa lucha. Y esa lucha es organizada, obviamente, con conocimiento, pero también con gente que está dispuesta a correr riesgos. Nosotros en las universidades tenemos una pereza muy grande hoy en día. Muchos de nosotros, cuando estamos solidarios con una lucha, siempre hay una condición, es no correr riesgos. El neoliberalismo sabe muy bien, por ejemplo, tengo un respeto enorme por los jóvenes profesores de las universidades. Porque a mí no me puede perjudicar mi currículo o mi posición, ¿no? Pero los jóvenes hoy están siendo vigilados en sus posiciones políticas, epistemológicas, los artículos que escriben. Nosotros tenemos universidades europeas, no les quiero hablar de Colombia, quiero hablar de Europa, donde se hace censura a los profesores. Les doy un ejemplo del año pasado. La Universidad de Reading, que es una universidad muy conocida en el Reino Unido, prohibió un libro, que era un libro que todos, yo fui muy amigo de esa persona, Norman Geras. Norman Geras es un sociólogo muy conocido en Reino Unido, que publicó un libro sobre luchas sociales en los 70. Y entre los tipos de luchas sociales discutía una serie de luchas sociales, las luchas institucionales, pacíficas, protestas, referendos, etcétera, etcétera. Incluía, obviamente, en los 70 la lucha armada, porque en ese entonces la lucha armada era una lucha legítima como otras, problemática para unos, pero otros la adoptaron y no eran locos, digamos, ¿no? Hay que ver eso, era otro contexto. Pues la Universidad de Reading prohibió el libro de Norman Geras por incluir una de las posibilidades de la lucha armada, porque radicalizaba potencialmente a los estudiantes. Y lo más ridículo es que Norman Geras, en la conclusión del libro, se manifiesta en contra de la lucha armada, porque era un demócrata radical, entonces era en contra, pero no pudo dejar de mencionar que había muchos países donde había lucha armada, como hay hoy. No podemos entender India sin los naxalites. Hay estados completos en India que están dominados por la lucha armada de los maoístas, que controla el Estado. No hay Estado en muchas partes de India hoy en día. Entonces, tú eres un buen sociólogo, tienes que dar cuenta de esto. Pues censura. Y ahora en Brasil, el ministro pide que se graben las clases de profesores para después sacar las conclusiones necesarias de su lealtad ideológica al programa del gobierno. Imagine lo que está pasando en este continente. Y esto no es caricatura. Piensen siempre como Brecht, hoy por ellos, mañana por nosotros. ¿Cómo puede hacerse la revolución en el conocimiento en las universidades y centros de pensamiento? Bien, estamos aquí en un pequeño ejercicio. De aquí, cuando se habla de revolución, no estamos hablando de la revolución política, ¿no? Estamos hablando de la revolución en el sentido de Thomas Kuhn, las revoluciones científicas, ¿no? Yo sí propongo una revolución científica de las epistemologías del sur,
que não é, digamos, uma coisa abrupta de nenhuma maneira, é uma transição. Eu penso que vai ser uma transição larga entre uma ciência moderna que tem todavía hegemonia, pero já não tem tanta hegemonia como tinha antes, porque se tuviera tanta hegemonia, a ciência moderna era um conhecimento de paz, não um conhecimento de guerra. E agora todavía mais guerra. Não é o poder da ciência, é a ciência do poder que está dominando. E por isso há esta possibilidade de mirar outras formas de conhecimento que são as epistemologias do Sur, para vai ser um processo. Deveríamos realmente empezarlo nas universidades, centros de investigação. Em meu centro, em Coimbra, na Universidade de Coimbra, intentamos fazer isto, com programas de doutorado, porque é um centro de investigação, temos quase 500 estudantes de doutorado de muitos países, em programas como pós-colonialismo e cidadania global, direitos humanos do século XXI, democracia intercultural, onde buscamos dar a conhecer outros tipos de formas de organizar a vida social, de refundar o Estado. É necessária uma reforma política grande do Estado. A última pergunta é: a teoria decolonial também é parte da crítica epistemológica das ciências sociais. É possível falar de divergências epistémicas entre epistemologias do Sur e a teoria crítica decolonial? São diferenças de família. Ou seja, a pergunta é que há todo um conhecimento latino-americano, hoje crítico, se chama pensamento decolonial, onde grandes amigos e colegas estão presentes. Um deles, Aníbal Quijano, todos os conhecem, Enrique Dussel também, y muchos otros de nueva generación que existen en este continente. Hablo de los más viejos porque los más jóvenes son muchísimos. Yo no quiero cometer ninguna injusticia. He trabajado con muchos de ellos. Las epistemologías del Sur son parte de esa familia, pero hay divergencias. ¿Cuáles son las divergencias? Las divergencias son estas. Primero, el pensamiento decolonial piensa, y de alguna manera tiene razón, pero no tiene la razón toda, que es que Europa se construye básicamente con la expansión colonial para las Américas. Y por eso transforma las Américas en un nuevo centro para descentrar Europa. Yo pienso que el proceso colonial histórico fue mucho más complejo, tal vez por ser portugués, porque houve colonialismo para a Ásia e para a África, e foi distinto do colonialismo latino-americano. Porque as grandes civilizações chinas e índias estavam no outro lado da Ásia. Não podemos olvidar que Vasco da Gama, esse descobridor, esse navegador português que descobriu, que se disse que descobriu Índia, claro que não descobriu para nada, já lá estava gente. O piloto do barco era um Kiswahili, da costa oriental de África. Era un hombre que conocía muy bien la globalización del Índico. No fueron los portugueses que enseñaron la globalización del Índico. Al contrario del Atlántico, el Índico era un mar muy, muy globalizado antes de los europeos. Segunda idea, el pensamiento decolonial, para abrir espacio a la idea de un pensamiento desde la América Latina y que es más antiguo además que Aníbal Quijano, de un gran autor muy desconocido en este continente, llamado Rodolfo Kusch, de Argentina, tiende, no quiere decir que todos los hace, a hacer una caricatura del pensamiento europeo, como si el pensamiento europeo fuera todo homogéneo y de alguna manera todo para despreciar. No se puede. Yo les he dado aquí una imagen muy clara. Descartes y Spinoza son dos elementos igualmente legítimos del pensamiento europeo, pero totalmente distintos. Entonces hay complejidad en el pensamiento eurocéntrico y tenemos que buscar aliados. Como les he dicho, el concepto de naturaleza de Spinoza tiene mucho a ver con el concepto indígena y afro de naturaleza en este continente. Estas subtilezas escapan.
Tercera idea, é que as epistemologias del sur não querem ser um departamento em las universidades. As epistemologias del sur, eu vengo del Foro Social Mundial, e les digo, se construyen en las luchas sociales. É por isso que he hecho, debido a mi querido Germán Sandoval y debido a las emergencias de mi vida, yo a todas las universidades que voy, cuando soy invitado, 50% de mi tiempo es para la universidad, 50% es para los movimientos sociales. Porque las universidades me pueden pagar y los movimientos no pueden pagar. Asimismo lo hice el año pasado en la Universidad de Cartagena. Y ahí fuimos a la boquilla, donde están los movimientos que están siendo de indígenas, que están siendo desplazados por el turismo. Entonces hay que mantener esta tensión entre conocimiento de las luchas sociales y el conocimiento académico. Y un buen académico, a mi juicio, yo hablo más para los jóvenes, claro, sin desprecio por los más ancianos como yo, claro, que ustedes en el futuro tienen que tener un pie en la vida académica y un pie en la sociedad y en los movimientos sociales si quieren vencer la corrupción de un pensamiento hegemónico, por veces hegemónico porque tienen poder, no por el poder de las ideas, sino por la idea del poder. Muchas gracias.